Muy buenos días, bienvenidos a este espacio Herramientas de la Literatura que transmitimos desde los estudios de Pulso Sur en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Estos estudios están en el centro de la capital del estado. El día de hoy vamos a hablar de un negocio que uno, cuando no tiene nada que ver con libros, puede pensar, ¿es negocio esto? Pero quienes metemos las narices en los libros sabemos que muchas veces los libros ahí se quedan. Y para esto nos acompaña un hombre que tiene una librería con una característica especial. La mayoría de sus libros son de carácter religioso. Nos acompaña el propietario de esta librería, Ricardo Jesús Magaña Mena. Bienvenido, señor. Mucho gusto. Gracias por aceptar esta conversación. Es un placer estar aquí con usted. Lo primero que se me ocurre preguntarle, ¿qué tan buenos lectores somos los chetumaleños? Pues no podemos hablar en términos magníficos, porque la verdad es que, como usted dijo al principio, este negocio de los libros no es negocio. Nosotros hemos sobrevivido a través de los años. Establecimos la librería en el año 1981 en la calzada Veracruz porque no pago renta y tampoco pago empleados. Lo atendíamos originalmente mi esposa y yo. En su casa. En la casa. Y aunque el margen es relativamente bajo, sin embargo, no habiendo gastos, uno puede sobrevivir. Y como a mí me ha fascinado este asunto de los libros, pues en ello estamos. ¿Cómo se llama su librería? La librería Diamante. Fíjese que cuando fui a invitar aquí a al señor que nos acompaña en este espacio, lo primero que me sorprendió fue la infinidad de libros que tiene. O sea, no solamente hay bastantes libreros o anaqueles, sino además hay videos y hay audios. Sí. Discos. Sí. Los audiolibros no han funcionado. No funcionan los audiolibros. No funcionan. Funcionó en un tiempo la música cristiana, pero cuando entra la corriente de alabanza y adoración, es un género relativamente nuevo, desplazó a todo lo anterior y los discos hoy no se mueven. Máxime que la gente baja toda la música de internet. Y lo graba en sus USB y lo pasa escuchando de esa manera. Ya el disco no se mueve para nada. Pero hay videos que son películas, son relatos bíblicos, investigaciones, y eso tiene un poco más de mercado. Sí. Ahora, ¿qué tipo de clientela tiene? ¿Adolescentes, adultos o de la tercera edad? Principalmente adultos. Adolescentes casi no llegan. Y de la tercera edad tampoco. Principalmente se mueve entre la gente madura, unos 40, 45 años, es la mayoría de la gente que compra. Aunque a veces nos sorprendemos que llega un hombre de 80, 90 años juntando sus moneditas y dice, junté para mi Biblia. Y sacan allá las monedas y nos podemos contarlas y aquí tienes tu Biblia. Se esforzó durante mucho tiempo para comprar una Biblia. Ahora, llega un cliente potencial, ¿ya lleva en la mente qué libro va a comprar o recorre los anaqueles a ver cuál le resulta atractivo? No, por lo general vienen con ya en la mente algo que vienen buscando. Por ejemplo, tenemos libros de teología, de homilética, de hermenéutica, tenemos comentarios bíblicos. Y cuando alguien viene y me pregunta por la teología, lo primero que hago es preguntarle a él, ¿a qué iglesia asistes? Porque aunque sean iglesias evangélicas o incluso las católicas, yo tengo que saber de qué tendencia es para saber qué libro recomendarle. Por ejemplo, tenemos un libro de teología sistemática de Luis Berkhof, eso es para los que profesan la doctrina reformada. Tenemos un libro de teología sistemática de Horton, eso es para los pentecostales. Y así yo puedo ofrecerle el libro que él realmente necesita. No me voy por aquello de viene por un libro de teología y le ofrezco cualquiera, sino pregunto a qué iglesia asiste y ya sé determinadamente qué le voy a ofrecer.
Esto me lleva a comentar algo. Eh, por lo general en las librerías uno encuentra empleados que venden libros. Sin embargo, en muy pocas ocasiones, de eso yo lo vi en Chiapas, lo vi en Oaxaca, lo vi en el Distrito Federal, en donde el que está al frente del negocio no es un empleado cualquiera, a veces son libreros que conocen, le hablan del libro, del autor, de la historia, y por lo que veo usted es así. Sí, ese es un trabajo que se va formando, quiero decir, es una personalidad que se va formando con los años. Cuando yo empecé a vender libros, yo vengo de la Iglesia Reformada, entonces nada más conocía a los autores de la Iglesia Reformada. Pero al recibir gente de otras denominaciones, entonces empecé a ver que cada denominación tiene sus autores, diferentes puntos de vista. Entonces hay que conocer eso para saber qué ofrecer. Conocer las editoriales que producen esos materiales para establecer contacto con ellos y surtirse de ese material. Porque si no, pues no es el chiste nada más hacer la venta por vender, sino que se vaya al cliente con lo que realmente necesita, con lo que realmente le va a servir. ¿Cuántos años tiene su librería desde que la fundó? En 1981 la fundamos aquí. Pero yo estoy Estamos hablando casi de 40 años. Sí, pero yo estoy trabajando en eso desde 1970. ¿Y qué fue lo que lo orilló a abrir una librería? Porque pudo abrir cualquier negocio, pero ¿por qué una librería? Bueno, yo comencé estudiando para contabilidad, contador privado. No me gustó la contabilidad. Estar encerrado ahí en la oficina, lidiando con números, no me gustó. Pero mi anhelo era ser piloto aviador. No me dio la estatura. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pero entre la contabilidad y la aviación, pues dije, algo tengo que hacer. Voy a ver, experimentar en el campo administrativo. Y entré a trabajar a una empresa que me trajo por primera vez a Chetumal. Estando trabajando aquí, yo recibí una invitación de la ciudad de Mérida por una librería que está allí establecida desde hace muchos años, que estaba buscando un administrador. Y fui a ver el trabajo. Lo acepté, aunque en unas condiciones muy terribles. Y me fui adentrando en el terreno de la literatura. Para comenzar le diré que cuando yo estaba estudiando el bachillerato en la ciudad de Mérida, trabajé en la librería Burrell, una librería allá de mucho prestigio, de muchísimos años. Y todo el tiempo libre que yo tenía me lo pasaba leyendo libros. ¿Qué tipo de libros me gustaba leer? De arqueología, de mitología, de historia, de política. No había yo experimentado en el terreno de la religión. Pero al leer libros de arqueología, como el misterio de los hititas, que vivían en la tierra de Canaán, entonces me empezó a interesar la Biblia y empecé a leer. Oiga, leo la Biblia cada año 2 o 3 veces, toda. Y cada vez que la leo encuentro cosas maravillosas y nuevas. Y que al estarlas contextualizando, digo, esto es un milagro este libro. Entonces, cuando me ofrecen ese trabajo y voy y veo de qué se trata, pues aunque la condición económica era muy mala, sin embargo lo acepté. Trabajé en la Antorcha México por 6 años y cambiaron las ¿cómo se llaman? Políticas de la empresa. Y dije, ya cumplí con mi misión aquí, dejo esto y me regreso a Chetumal y voy a poner una librería allá. Y vine. Ya me conocían los proveedores de las diferentes editoriales, me visitaron aquí en Chetumal y les dije, no tengo dinero. No, me dicen, en esos tiempos, estamos hablando de 1981, me dicen, no importa, usted nos pide y nos paga cuando pueda y como pueda, pues si así es la condición, vamos a trabajar. Y en este terreno usted va a ver historia, va a ver arqueología, va a ver
de todo, 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 todo lo que es el quehacer humano. Y uno se va apasionando por ello. Y cada vez más y más y más y más. Me paso la vida leyendo. Ahora, con cuántos libros empezó su negocio? Porque ahorita ha de tener, no sé, yo calculo conservadoramente de tener unos 10,000. Títulos. Sí. Sí. Bueno, comenzamos con lo básico y fundamental. Tal vez manejábamos como unos 100, 150 títulos. Porque en las Biblias también hay diferentes versiones y diferentes editoriales. La más popular es la Reina Valera 1960, pero aparte de esa está la Scofield, está la del Diario Vivir, está la Lenguaje Actual, está el Dios Habla Hoy en la línea evangélica. Y en la línea católica tenemos la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana y otras versiones. Bueno, principalmente Biblias. Eso nos llevó a que la gente al venir, de repente me decían, ¿tienes un comentario al Nuevo Testamento? Pues empecé a traer comentarios. Y otros que me dijeron, ¿tienes diccionarios bíblicos? Trajimos diccionarios. Y de repente llega alguien y dice, concordancias bíblicas. Y entonces empezó a ampliar, ampliar, ampliar. Como la facilidad de pedirlos y de traerlos no tenía límites en ese tiempo, pues los traíamos. Hoy ya no se puede hacer eso así, porque ahorita las editoriales te dicen, ¿quieres un pedido de Biblias? Hacerme un pedido de Biblias. Formula tu pedido, me lo pasas, te hago un presupuesto, haces una transferencia bancaria y te mando los libros. Ahora ya no es me pagas cuando puedas y como puedas. Ahora ya están contados. Pero así es al contado. Entonces, pero ahorita ya tenemos, por decirlo así, un capital a través de casi 40 años de estar trabajando. Y clientela, ¿no? Y clientela. O sea, la gente ya sabe ¿Sí? que si quiere determinados libros Ahí de lo cierta tiene. temática, ahí con usted. Y cuando llegan me dicen, ¿tiene este libro? No, pero ¿Lo me puede meto a conseguir? internet y veo qué editorial lo produce y si alguno de los depósitos que nosotros lo tiene, le digo, en 8 días lo tienes aquí. Se lo pide y a los 8 días. ¿Cuántas editoriales maneja usted? Pues mire, trabajamos con Mundo Hispano, Portavoz Evangélico, Editorial CLIE, el Grupo Nelson, Casa Creación y no menos de unas 20 editoriales. Dentro de la gente que acude a comprar libros, ¿conoce usted alguno o alguna escritora o escritor? Sí, sí, algunos de ellos ya murieron. Dígame nombres, Ejemplo, por favor. Sí. Digo, Samuel Vila, de ¿Era de qué? Editorial CLIE, en España, produce libros clásicos. Ahorita sus hijos y sus nietos son los que tienen el negocio, pero lo conocí cuando era un viejecito ya, allá en un evento en Cuernavaca. Luego el señor Les Thompson, que fue el director de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, FLET. Ese señor, estoy retratado con él, mi esposa y yo en un evento en la Ciudad de México. FLET, Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Ya murió, pero también lo conocí. Y el que edita este libro, el escritor Gerald Nijhuis, también lo conocí, también ya murió. Este era un hombre de la Iglesia Reformada, pero era de origen holandés. Y luego conocí a otros, por ejemplo al señor Jerry Pott, aunque tenía un apellido muy parecido a los de Harry Potter. ¿cómo se llama? No, Pott. Apellido Maya, Maya. pero no era Maya, era holandés también. Y así muchos de los autores de estos libros los hemos conocido. Acá en Chetumal o en Quintana Roo, ¿hay escritores que se dediquen a esta temática? No. No, nadie. No, nadie. En la Ciudad de México sí hay, pero aquí no, nadie. En Mérida sí debe haber, en Yucatán. ¿No? En Mérida había un hermano que escribía, pero ya está muy ancianito, ya no. Ahora, hay ocasiones en que algunas instituciones
o grupos organizan ferias de libro. ¿Usted participa en esos eventos? Mire, nosotros cada año, hasta hace 13 años, íbamos a la Ciudad de México porque hay un evento muy grande ahí de libreros. ¿En dónde? En la Ciudad de México. Ok. ¿En qué parte? En el Distrito Federal. ¿En el centro? Sí. ¿Allí en Se el hacía Zócalo? En el World Trade Center. Ah, bueno. Sí. Y era una feria de libreros enorme. En el sur, en Insurgente Sur. Sí. Bueno, entonces mi esposa se enfermó, tiene Parkinson y ya no puede viajar. Dejamos de ir a Ciudad de México. ¿Cada año iba? Cada año íbamos. Organizaron una aquí en Villahermosa, pero la gente no respondió y fue un fracaso económicamente hablando. No la volvieron a tener. Cuando las iglesias aquí en sus reuniones administrativas juntaban mucha gente, yo movía todos mis libros y los llevaba allí. Y sí, la gente compraba. Pero ahora yo ya no puedo viajar. Entonces me limito a lo que la gente viene a comprar a la librería. ¿Hay algún librero, dueño de librerías, que tienen vendedores ambulantes que andan casa por casa? ¿Usted tiene ese tipo de comercio? La iglesia adventista tiene un sistema de colportaje, le llaman. Son vendedores. Pero el libro que ellos venden, pues vamos a decir que tiene un poco elevado el precio, porque el subsidio de sus estudios lo sacan a través de la venta de los libros, una comisión que les dan. Cuando íbamos nosotros a esos eventos, observamos algo muy interesante. Como es muy popular la actividad, la gente viene y está comprando, está mirando, y nos echaban a perder mucho material. Compraron por allá un panuchito y luego me agarran y manchan el libro. Sí. Y de repente viene un niño, no lo estás vigilando y te dobla la pasta del libro, te la quiebra. Entonces le dije a mi esposa, no vamos a seguir con esto, porque mucho material nos lo echan a perder. Luego tenemos otro problema aquí. Toda la bahía está infestada de hongos. Entonces usted pone un libro en un librero y a la vuelta de un mes, 2 meses, está lleno de hongos y se pone feo, como viejo. Hay que curar los libreros antes. Pues es la difícil, madera. Es difícil. Yo así le hago. Porque como los hongos se transmiten por esporas, el aire los trae. La humedad hace que la pasta del libro se doble, porque el papel absorbe mucha humedad. Sí. Y entonces la espora entra allí y se acomoda bien. Se hace hongo. Y se vuelve hongo. Y ese ha sido uno de los problemas serios. ¿Qué precios tienen sus libros? Yendo al más caro, al más barato. Bueno, los comentarios de toda la Biblia están en el orden de los 1.300, 1.250 pesos. Las Biblias que nosotros manejamos, las manejamos desde 100 pesos hasta una de 2.600. De pasta dura y pero unos esa de de pasta 2.600 son unas ediciones que buscan los coleccionistas. La 1569, que se conoce como la Biblia del Oso, y la 1602, que se conoce como la Biblia del Cántaro. Y vienen como facsímil. Es una reproducción exacta de las Biblias de esos años, de esas ediciones, como la de Gutenberg. Y están en un castellano arcaico, lo que hablaba Cristóbal Colón o lo que hablaba Hernán Cortés cuando llegaron aquí. Entonces, eso es solamente para los coleccionistas. Sí. Son presentaciones muy bonitas, pero son caras. Sin embargo, hay gente que las busca. Voy a comentar algo para que se lo dije al señor. Cuando llego, está aquí ya el señor con una caja y me dice, traigo unos libros, y los extiende, no sé si los alcance a ver, pero aquí hay una mesa y está llena de libros. Y lo primero que no que se me ocurrió, sino que ya es observación de años, le dije, usted actúa como librero.
O sea, sabía que aquí es un espacio y donde se pueden mostrar los libros. ¿Nos puede hablar así a grandes rasgos cuántos libros trajo y qué temas son los que hay en estos libros? Le voy a mostrar un libro. No es el más grande. Se titula Los 5 lenguajes del amor. Si yo le pregunto a usted cuántos lenguajes del amor habla, ¿qué me puede contestar? Se me ocurre decirle que varios. Pero ¿cuáles serían? El visual, el de ademanes, el lingüístico, Muy bien. el de los aromas. Este librito es escrito por Gary Chapman. Este autor tiene un programa de televisión que es un éxito rotundo. Y él habla aquí de 5 lenguajes del amor que si nosotros practicáramos en el hogar, mucho cambiaría la situación en las familias mexicanas. Le voy a hablar. Dice, el primer lenguaje del amor del que habla es palabras de afirmación. ¿Qué son las palabras de afirmación? Cuando una persona viene y la veo que está así bien vestida, despide un aroma porque está pulcro, no le digo absolutamente nada, como que no me interesa eso, pues tal vez cause un efecto un poco negativo en él. Pero si le digo, oye, estás bien chévere, mira, despides un aroma a frescura, esas palabras van a elevar su autoestima. Ese es un lenguaje del amor. ¿Qué pasa cuando llega un hombre a su casa y su esposa está trabajando para él, pero huele a recado, despide olor de aceite quemado? Y le dice, no me gusta. Hueles ajo. Hueles ajo. Esa no es una palabra de afirmación. Entonces baja la autoestima de la persona. Después viene tiempo de calidad. Yo pertenezco a una familia yucateca. Allí viví mi infancia, mi juventud y parte de mi adultez. Y antes de que entraran estos medios tan populares hoy en día, la gente por las tardes salía a sentarse a la puerta de su casa con una silla y se armaban tertulias y todos están comentando lo que les va a suceder en el día, alguna anécdota, y la gente se mantenía atenta a todo lo que estaba pasando. Había comunicación. Había comunicación. Perfecto. Entonces dice, eso es tiempo de calidad. Y cuando ya terminaron de platicar allá, entran a la casa, se sientan a merendar y están platicando. Tiempo de calidad. ¿Existe eso ahora? Ya no existe. Desapareció. Ahora estamos incomunicados. Aunque tengamos tantos medios, pero estamos incomunicados. Luego viene el otro, lenguaje de los regalos. No tengo que hacerle un regalo de un diamante cada mes o cada 8 días, pero traer un chocolatito, una flor, una tarjeta, un cariñito, es otro lenguaje que habla muy alto acerca de mi calidad, ¿verdad? Actos de servicio. Una palabra que los mexicanos creo que no aceptamos mucho es eres un mandilón. ¿A quién les dicen mandilones? A los que ayudan a la esposa en las tareas del hogar. Pero ahí la gente no lo quiere hacer, los varones no lo quieren hacer. Sacar la basura, pasar una escoba, limpiar un mueble. Y si le dice a la señora, por favor, no compré esto, ve a comprarlo. Alguien lo ve y dice, a ti te maneja tu mujer como quiere. Pero si uno no espera eso, nada más ve que hay una necesidad en el hogar y actúa actos de servicio, eso es un lenguaje del amor. Y luego viene el toque físico. No me refiero a un manoseo, ¿no? Sino que cuando llegas una palmadita, a estrechar la mano. Bueno, pues hay más lenguajes del amor. Pero esos básicos vienen en ese librito. Y le explica a usted cómo funcionan y los resultados que se obtienen de ellos.
Este librito se vende muy bien. Ok. Los 5 lenguajes del amor. Bueno, otra cosa que me llamó la atención cuando fui a su librería es que me mostró, o sea, uno puede pensar que porque es una librería o es un negocio con un espíritu religioso en cuanto a lo que está en venta, pero hay novelas también. Sí, también hay novelas. ¿Trae alguna novela ahí? Aquí traigo una. Esta. Dentro de la revolución. Guerras y rumores de guerra. En 1979 el ayatollah Khomeini tomó control del gobierno de Irán. Eso dice en la cuarta de Forros. Esta es una de las novelas. Sí, sí. Hay gente interesada en leer novelas de esas. Mucho. ¿Sí? Sí. Este autor, Joel Rosenberg, sale hasta en los documentales de National Geographic. Es judío él. Y escribe puras novelas relativas al problema que viven los, ¿cómo se llama? Los yihadistas, los islámicos, contra los judíos y los cristianos. ¿Me permite tomar uno al Claro, azar? claro que sí. Este, por ejemplo. El acto matrimonial. Lo agarré al azar y lo primero que se me ocurre es lo que dicen alguna, ya la generación vigente, es eso de casarse y es anticuado, ¿no? ¿Qué dice este libro? Este libro, Le pido de favor, en un minuto. en un minuto. Este libro está enfocado a los problemas que tienen las parejas después de los 40 años. Dicen que tanto el hombre como la mujer pasan por una crisis de la media vida. Uh-huh. Cuando el hombre llega a los 40 años, ya llegó a la cúspide, ahora va a venir en bajada. La mujer, cuando deja de arreglar, cree que ya su función terminó, pero no. Este libro le explica a hombres y mujeres que hay deleite en el matrimonio, en la vida matrimonial, en todos los aspectos, aún pasando la edad de la media vida. Le habla a usted sobre los problemas, mire, dar realce a la intimidad sexual con su cónyuge, la adaptación a los cambios sexuales que vienen como consecuencia del paso de los años, enfrentar abiertamente la menopausia y la DE, disfunción eréctil, el uso del ejercicio, de la nutrición, las drogas con hormonas femeninas, Viagra para mejorar la vida sexual. Le hace una aclaración sobre todos los problemas que enfrentan los matrimonios. ¿Cuánto cuesta ese libro? Este libro tiene un precio de 220 pesos. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Créeme que nos podríamos pasar horas hablando ¿Sí? de libros, pero lamentablemente nada más tenemos este espacio con cronometrado porque hay otros espacios. Yo quiero agradecerle al señor Ricardo Jesús Magaña Mena que haya tenido la amabilidad de aceptar esta invitación que para usted significa pues trasladar libros, cargarlos, regalarnos su tiempo. Muchísimas gracias. Es un gusto y es un placer. ¿Algo más que quiera decir para concluir? Bueno, nuestros libros tratan a problemas muy actuales. Por ejemplo, este es Dios y el debate transgénero. ¿Qué pasa con la sociedad hoy en día? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el transgénero? Okay. Bueno para la lectura. Victoria sobre las emociones. Emociones que matan, emociones que elevan, emociones que entristecen. Aquí está tratado de una manera muy sabia. Narrativa. El contador de historias. Es que tenemos libros para todas las edades, para todas las situaciones. Denos, por favor, ya para concluir esta transmisión, el nombre y la dirección de su negocio. Es Librería Diamante. Estamos en la Calzada Veracruz,
334 entre Isla Cancún y Bugambilias. Tenemos a unos anuncios en Facebook también, nos pueden ver ahí. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a ustedes que tuvieron la amabilidad de ver esta transmisión. Una opción, los libros son una actividad obligatoria para quien escribe, pero no solamente para quien escribe, también para el que le gusta leer. Para que podamos entender lo que está pasando en el mundo, nada como leer. Sí, muchísimas gracias. Gracias A la producción, los esperamos en la próxima emisión de este programa Herramientas de la Literatura. Muchísimas gracias. Don Mario, muy agradecido. Gracias a usted, señor. Muy agradecido y muy agradecido. Gracias a usted. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.